Buenas tardes, un día más y bienvenidos a la hora de los niños. En el episodio de hoy veremos cómo el rey David llega a ser rey, cómo asciende al poder y ahí lo dejaremos para el próximo día ver cómo termina su reinado y cómo asciende su hijo Salomón. Bueno, recordamos que una vez que Moisés muere, es Yahvé, o sea, es Dios, el que le dice a Josué que es ahora él el que le toca llevar el cargo que Moisés había llevado. O sea, el de dirigir al pueblo israelita hacia la tierra prometida. Entonces, una vez que están en el Jordán, recordamos, es el río donde Cristo se bautizó, pues una vez que llegan al Jordán, él hace lo mismo que Moisés haría con el Mar Rojo. Extendería sus manos, alzando su cayado, su bastón, para abrir las aguas del mar del río Jordán y que pase también por ahí el pueblo israelita. Entonces, estamos ahora en los llamados libros históricos, que como nos cuentan, pues es los que van ya narrando, pues cómo era ese primer pueblo, ya cercano, ya estando ahí en la tierra prometida que les había entregado Dios. Dios siempre les va a decir que tienen que guardar la alianza, tienen que serle fiel si quieren que Él sea fiel a ellos y esté con ellos, si quieren que Él los defienda de todos peligros. Así que cuando todo el pueblo va a cruzar el Jordán, antes lo que deben hacer es santificarse. ¿Y cómo se santificaban en aquel momento? Pues haciendo sacrificios al Señor. Entonces, aquí es donde reciben, digamos, ellos lo de la circuncisión, en el cual, pues, ellos en el santuario de Gulgal, que está ahí por la tierra, vamos, está por ahí por Palestina, por Israel, pues es ahí donde, digamos, el pueblo vuelve a hacer esa seña de que verdaderamente están ellos siendo elegidos por Dios, de que son el pueblo elegido, entonces hacen una seña que se quede grabada en la piel. Entonces, Dios a todo esto pues le va dando pues las indicaciones tal como hacía, al mismo modo que hacía con Moisés. Pues les va diciendo que primero antes de pasar, pues primero tienen que ir los sacerdotes con el arca, tocando las trompetas, que deben de dar cuando lleguen una vuelta en torno a la ciudad donde van a llegar y se van a situar. Y así durante 7 días para, digamos, quedar consagrada la ciudad. Eh, Aquí empieza a aparecer la palabra anatema, erem, porque también es cuando Dios les va diciendo que es aquello que no es digno de la fe, que es aquello que va contra la fe, que es aquello que es una herejía. Bueno, el caso es que ellos van por ahí y, claro, Josué se da cuenta de que llevar al pueblo israelita, guiarlo, es una tarea muy ardua. Entonces, lo que hacen es elegir a 12 jueces. 12 jueces, de los cuales hay algunos que son los que destacan. Por ejemplo, véase Jeftén, Isam, Elón, Adón, Sansón y Samuel. Pues estos son algunos de los jueces, pero digamos están como divididos en dos grupos de 6. Hay 6 jefes, 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Y entre los mayores los que destacan son Otniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Sansón, como recordamos, es el de la famosa el de la famosa melena, que él tiene una larga cabellera, de la cual era de ahí donde él cogía sus fuerzas. Y sin embargo, cuando le cortan el pelo es cuando pueden matarle. Muy bien. Pues estos son los jueces que son los encargados de guiar al pueblo. Estos jueces están escogidos entre las 12 tribus de Israel, uno de cada una, debido para que no hubiera disputas entre las tribus y que todas pues tuvieran un representante ante el pueblo. Después de los jueces, que son los que digamos van ahí tomando y tal, claro, pues Israel va luchando mientras
contra diversos enemigos, que ya no son tanto los imperios de Asiria, Egipto, todos esos imperios que había por la zona, sino por los llamados pueblos del mar, que son pues pequeños pueblos que más o menos en fuerza son similares a ellos y con los que entablarán numerosas batallas a lo largo de la conquista de toda esa tierra. El caso es que, ante todo esto, los israelitas vuelven a pecar. Y aquí aparece ya el profeta Samuel. Y el profeta Samuel es importante debido a que él va a instaurar un nuevo tipo de gobierno, que es la monarquía, en la cual pasarán de ser 12 jueces a una única persona. En este caso, el rey Saúl. Saúl es el primer rey que va a tener Israel en la tierra prometida. Y Saúl, pues, es ungido por Samuel para que sea rey. Y Saúl va a cometer varios pecados. Entre ellos, el primero de ellos es que Samuel le había dicho que se va a marchar, pero no puede ofrecer un sacrificio a Dios. Ante todo, estamos viendo que el pueblo va siguiendo las batallas contra sus vecinos. Y Saúl no se impacienta y entonces decide pues ofrecer un sacrificio sin él ser digno de ofrecer el sacrificio y no esperar a Samuel tal como lo había prometido. Aquí ya es un primer pecado debido a que pone la desconfianza en Dios, en no tener la paciencia suficiente como para esperar a Samuel y él creerse digno sin haber demostrado serlo. Entonces aquí ya Dios empieza ya a desfavorecer a Saúl. Saúl va quedando pues ya como en tela de juicio a Dios debido a ante tal ofensa. Y el caso es que aparece Samuel, que debido a esto, pues Dios se pone en contacto con Samuel y le dice que vaya a buscar un hijo pequeño de la tribu de José, que es David. David era el menor de varios hermanos y se dedicaba al pastoreo de ovejas. No era alguien importante, no destacaba por su fuerza, no destacaba por su habilidad, pero sin embargo Dios le elige para gobernar. A lo que Samuel obedece y unge a David como rey. Sin embargo, el rey sigue siendo Saúl. Lo que pasa es que Samuel ya le había ungido, le había preparado para que tomase el mando. El caso es que David es presentado ante el rey y se une a su ejército, se hace uno de los combatientes. David va ascendiendo poco a poco, se convierte en uno de los generales más fuertes del ejército de Saúl. Se casa con la hija de Saúl, convirtiéndose en el yerno. Y Saúl aquí empieza a tener algo de envidia contra David debido a la batalla que David va a tener contra Goliat. Goliat no es que fuera un gigante como nos lo imaginamos, de una persona de 3 y pico metros, 4, 5, un gigante pues tal como dice la palabra. Goliat era una persona de verdad de gran estatura. Recordamos pues que en aquella época pues a lo mejor la estatura máxima, la normal, eran 1,60. Y una persona a lo mejor con 1,90 y pico o 2 metros, ya para ellos era un gigante. Y esto era lo que pasaba a Goliat. Goliat era llamado un gigante debido a su gran estatura. A lo que David, le ponen a David la armadura de que normalmente utilizaba Saúl, pero a David no le llegaba porque estaba hecha a medida y David tenía un cuerpecillo que no albergaba la armadura. A lo que David pues decide luchar con sus propios harapos de pastor, pues su tela y con las propias armas. El caso es que David, debido a que la mano de Dios estaba con él, logra vencer a Goliat. Y ante esto, pues Saúl se alegra por una parte porque han acabado con el enemigo al cual tenían al todopoderoso Goliat con ellos, pero por otra empieza a tener envidia de David debido a que se está ganando cada vez más fama.
Y debido a que él ya sabía que había sido ungido sacerdote, y había sido ungido rey, temía de que le quitase tarde o temprano el puesto. Por lo cual Saúl planea asesinar a David. Y aquí comete el segundo pecado, que ya es el mortal para Saúl, debido a que consulta a un nigromante. Un nigromante era una especie de adivino, una especie de hechicero que podía invocar las almas de los muertos. Saúl le consulta, pese a estar persiguiéndolos, para buscar el alma de Samuel y pedirle ayuda. A lo que Samuel le dice que ha desfavorecido ya totalmente a Dios y que se prepare, pues su momento está cerca. Y en efecto, Dios le castiga con la pena de muerte. Le mata a él y a su hijo. Por lo cual ya tenemos a un rey que temía al futuro rey David, que sin embargo, por su propio pecado, por su propia debilidad, por su propia fragilidad, es el que encuentra en él mismo la muerte, la caída, la decepción, la no salvación. Y aquí vemos pues que David, aquí le tenemos, David sube al trono. Y a David siempre se le representa con una lira, con un arpa, con diversos instrumentos. Y esto es debido a que David es uno de los que se dice que es el de los intérpretes de los salmos, es el que escribió los salmos. Es verdad que David compuso elegías, componía grandes poemas, y los salmos son las oraciones que él mismo ensalzaba a Dios, debido a los favores que él le hacía. Y en el próximo episodio veremos pues quién era este David que ha subido ya al poder, quién era este David rey, qué es lo que hizo y quién fue el que le sucedió en el trono. Espero que os haya gustado. Recordad que nos vemos el próximo jueves y espero que estéis todos bien. Un saludo y adiós.